Buenos días, chicos. Vamos a ir con el tema 3 de análisis de muestra, continuando con lo que vimos la semana anterior. Pues esta es la semana 7 y vamos a hablar de lo que es las reacciones químicas. Pues específicamente en química clínica, una reacción química es el proceso mediante el cual un analito presente en la muestra, el analito que a nosotros nos interesa medir, como lo podría ser la glucosa, la urea, otras enzimas, hormonas, etc., van a interactuar con los reactivos específicos que nosotros le vamos a agregar a esa muestra para poder producir un cambio que es medible. Este cambio suele ser, por ejemplo, un cambio de color, en el caso de la espectrofotometría, la formación o consumo de un producto, la liberación de energía, como en el caso de la quimioluminiscencia, o un cambio eléctrico, por ejemplo, cuando se miden los electrolitos y se utilizan electrodos. Pues el objetivo de esto es convertir la concentración del analito en una señal que sea cuantificable para nosotros y que nosotros podamos entregarle al médico y al paciente pues la medida de este analito presente en el tejido, en el órgano o en el cuerpo. Muy bien. Entonces, para esto usualmente utilizamos analizadores automatizados, ¿verdad? En el capítulo 7 de libros, pues lo pueden encontrar en la fase de reacción química, donde nos habla más de los analizadores automatizados. Pues estos analizadores van a llevar a cabo estas reacciones y van a controlar cuidadosamente todo el proceso para seguir y asegurar que la medición sea exacta, lineal y reproducible. Eh, de este lado izquierdo podemos ver, este es un analizador automatizado, ¿verdad? Tiene aquí todos sus reactivos. Aquí, por ejemplo, podríamos meter las muestras y ya ingresa al equipo y el equipo realiza todo el trabajo. Sin embargo, es bastante usual que los laboratorios más pequeños pues utilicen este tipo de analizadores que no son automatizados, sino que nosotros somos los encargados de agregar todos esos reactivos eh, y medir el resultado final, incubar y medir el resultado final. ¿Qué es lo que ocurre? Pues a diferencia del automatizado, la medición puede ser un poco menos exacta, ¿verdad? Ya no es tan lineal y podría llegar a ser incluso no tan reproducible. Esto realmente va a depender de que nosotros tratemos de minimizar esos errores analíticos o errores que ocurren durante la fase analítica, como por ejemplo, si yo realizo la medición en esta parte de la unidad, tiene que ir cerrada, ¿verdad? Porque si le ingresa luz del exterior a mi medidor, recuérdense de que aunque tenemos un monocromador que nos ayuda a seleccionar específicamente la longitud de onda que necesitamos, pero a la muestra le está llegando luz de todas partes y de todos colores, pues ya estamos cometiendo un error analítico. Ya no estamos haciendo llegar a la muestra la longitud de onda que nosotros necesitamos y por lo tanto no vamos a tener un resultado confiable. Muy bien, para darnos un ejemplo de lo que es una reacción química, yo los invito a hacer este experimento en casa, ¿verdad? Yo no sé si ustedes sabían, pero por decreto la sal en Guatemala tiene que tener yodo, porque se vio de que había muchos casos de enfermedades de la tiroides en Guatemala, ¿verdad? Hace muchos años. Entonces crearon como decreto que la sal debe ser yodada. Esto para que las familias, pues, o las personas de escasos recursos pudieran consumir alimentos ricos en yodo solo con el simple hecho de tener sal, porque la sal es barata, la sal es accesible y casi todos, pues, le ponemos sal a nuestra comida. Entonces, en este experimento lo que vamos a hacer es cortar una papita, ¿verdad? A la mitad y tenemos la sal a la que le vamos a estar poniendo a prueba si tiene o no tiene yodo. Y tenemos medio limón.
Entonces nosotros vamos a realizar un hueco, dice, en la papa donde vamos a colocar la sal que utilizamos en casa. Y a esta sal, sobre la papa ya, le vamos a agregar un par de gotas de limón y después vamos a esperar el resultado. La sal se va a teñir de un color lila si contiene yodo. Y esta sal pues cumple con ese decreto. Y ustedes pueden observar pues la bolsita de su sal. Si dice sal yodada, la mayoría tendría que decirlo. Sin embargo, van a haber casos en donde el color se va a mantener blanco. El color de la sal se sigue manteniendo de su color porque no tiene yodo. Y aquí nos dice esta no debe ser consumida. Sin embargo, hay personas que son alérgicas al yodo, entonces estas personas pues sí tienen que utilizar sal libre de yodo y sí la venden en Guatemala, pero especifican el nombre que es sal libre de yodo, o sea que la sal que se vende en Guatemala que no tenga esa leyenda de libre de yodo debería de teñirse de un color lila. Y esto pasa porque la papa es un almidón y el almidón es como una red compleja de sacáridos, entonces están todos los sacáridos en cadenas y el yodo que está presente en la sal pues va a ingresar a estos sacáridos y se queda atrapado en un pH ácido, que es lo que está haciendo el limón. Va a revelar el color pues de esta mezcla del sacárido de la papa, de los sacáridos de la papa, perdón, y el yodo que se quedó atrapado en la papa. Muy bien, entonces vamos a continuar con los tipos de reacciones químicas. Pues dentro de la fase analítica existen dos grandes enfoques para medir la reacción, que son los métodos de punto final y los métodos cinéticos. Entonces, los métodos de punto final son aquellos en donde la reacción se deja avanzar hasta que se completa o finaliza la reacción y alcanza un estado estable. Se obtiene una medición al inicio de la reacción que se le llama señal de fondo o señal blanco, que es como cuando aún no se comienza a dar la reacción. Y se obtiene otra al momento establecido durante la reacción, que es la parte donde alcanza ese estado estable, ¿verdad? Que se le conoce como señal meseta o el punto final de la reacción. Básicamente, la medida que nos importa más en este punto es la final, por eso es de que se llama de punto final, porque aquí ya finalizó la reacción y solamente vamos a medir una vez. Sin embargo, hay ocasiones en donde obtenemos dos medidas, una del blanco, que es como de los reactivos y la muestra que yo utilicé, las vamos a medir antes de que se dé la reacción, que es como está en reposo, por así decirlo, mi muestra o el analito que yo quiero medir. La que más importa es la del final, que es donde se obtiene pues como tal la lectura de mi resultado después de que se da esta reacción. Y bueno, la concentración se determina mediante una curva de calibración que ya vamos a conocer adelante cómo es. Características claves de este tipo de reacción pues mide la absorbancia final después de un tiempo definido. Se asume que la reacción ha llegado a su máximo o a un punto donde ya no cambia significativamente. Y son ideales para analitos que producen reacciones rápidas y completas. Aquí tenemos lo que es una curva de calibración. En este caso, mi curva va de izquierda a derecha y va creciendo. Hay curvas que van de lo contrario, van decreciendo. Entonces, en esta curva de calibración nosotros tenemos los niveles de absorbancia, ¿verdad? Aquí en el eje Y y la concentración en el eje X. Para yo poder hacer una curva de concentración, yo tengo que tomar concentraciones conocidas de lo que estoy midiendo. En este caso, la curva es de SO4, que lo está midiendo en partes por millón. Entonces, yo tengo la concentración conocida, en este caso, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos
o 6 concentraciones que van creciendo. Entonces comenzamos con una concentración de 0 y luego vamos subiendo a una concentración. Esto podría ser, por ejemplo, 10, este puntito que ven aquí. Este que está acá podría ser de 18, este de 20, este podría ser, por ejemplo, de 23 y este podría ser, por ejemplo, de unos 50, vamos a ponerle. Entonces, yo tengo mis reactivos, yo tengo mis calibradores, y mis calibradores tienen esas concentraciones que les acabo de indicar, que son estas de acá, y pues nos van a lanzar un nivel de absorbancia o un valor de absorbancia. Por ejemplo, esta que le colocamos de 50 muy probablemente tenga una absorbancia de 0.35. Esta que tiene el valor de la concentración de 0 partes por millón va a tener un valor de absorbancia entre 0 y 0.05. ¿Qué otro? Por ejemplo, este que le pusimos 18 va a tener un valor bastante cercano a 0.1 y así sucesivamente. Entonces yo construyo esta curva de calibración en base a los dos datos, la concentración que me dice mi calibrador que tiene y la absorbancia que me arroja mi equipo en las condiciones de medida que yo lo estoy utilizando. Con todos estos datos nosotros podemos obtener la ecuación de la curva. Cuando ya tenemos la ecuación de la curva, pues nosotros podemos despejar esta fórmula para así obtener de una muestra desconocida. Por ejemplo, yo la meto a mi equipo y yo voy a obtener la absorbancia. Pero con la absorbancia, que es Y, yo puedo tener la concentración, que es X. Entonces despejamos esta fórmula y ya obtenemos un resultado. Muy bien. Entonces, las ventajas de este método es pues que es bastante simple y robusto. Pues también otra ventaja es que tiene una menor sensibilidad a pequeñas variaciones de tiempo. Dentro de las limitaciones es de que no nos sirve para reacciones que no alcanzan un punto final claro y que pueden verse afectadas por interferencias que cambian la absorbancia final, como por ejemplo la hemólisis, la ictericia y la lipemia. Ejemplos pues de analitos que podemos medir con este método está la glucosa, por ejemplo, con el método de glucosa oxidasa peroxidasa, la urea, con el método de ureasa GLDH en su versión de punto final, y colesterol total. Cabe aclarar de que, por ejemplo, más adelante vamos a ver otros ejemplos y también podemos tener, no solamente vamos a medir glucosa, por ejemplo, con una medición de punto final, sino que también podemos medirlo con otro método. ¿Dónde van a estar los métodos? Pues en el inserto de la prueba. En el inserto de la prueba ahí nos tiene que decir el método. El otro método es el método cinético. Y bueno, esta, a diferencia de la anterior, de punto final, es de que aquí tenemos mediciones que se basan en la velocidad de la reacción y no en su punto final. Entonces el analizador lo que va a hacer es medir cambios de absorbancia por unidad de tiempo. ¿Qué tanto va variando la absorbancia conforme pase el tiempo? Dentro de las características clave encontramos que se realizan múltiples lecturas en intervalos cortos de tiempo. Se analiza la pendiente de la curva de la reacción, que está dado por la diferencia de la absorbancia por minuto, porque nuevamente aquí obtenemos absorbancia en cantidad de minutos. Y pues esta se trabaja en la fase lineal de la reacción, donde la velocidad es proporcional a la concentración del analito. Entonces aquí les tengo pues este gráfico donde podemos ver de que en el eje Y sigue mi absorbancia. Sin embargo, en el eje X no encontramos la concentración del analito, sino el tiempo. Entonces aquí estamos midiendo una misma cosa. Estamos midiendo, por ejemplo, creatinina. Entonces la primera lectura de creatinina la obtengo aquí en A1, la segunda lectura de creatinina en A2, la tercera en A3, la cuarta en A4 y la quinta en A5. Como dijimos anteriormente, se trabaja en la fase lineal de la reacción. La fase lineal de la reacción es literalmente donde mi reacción es una línea. Ya aquí vemos una curva y luego una recta
Aquí también va subiendo y se hace una curva y luego ya comienza una recta. Entonces nosotros nos interesa medir pues en esta fase donde la reacción es más lineal. Y como ya dijimos, pues mide la pendiente de la curva de reacción, que es esto de acá, cuánto avanza en X y en Y. La absorbancia, la diferencia de absorbancia que hay por minuto o por segundo, que es la unidad de tiempo que podemos estar utilizando. Es esta de acá, delta A dividido minuto. Es decir, la diferencia de A dividido la cantidad de tiempo. A es absorbancia. Muy bien, dentro de las ventajas encontramos de que son ideales para medir actividad enzimática, ya que las enzimas no producen un punto final estable. Son menos sensibles a interferencias que afectan la absorbancia absoluta. Esa es una ventaja. Dentro de las limitaciones está de que requieren un control estricto de tiempo, temperatura y linealidad, y no funcionan si la reacción no tiene una fase lineal clara. Dentro de los ejemplos típicos podemos encontrar ALAT, ASAT, fosfatasa alcalina, amilasa, lipasa y creatinquinasa. Muy bien, entonces aquí tenemos un cuadro comparativo, ¿verdad? Las características. Cuando se mide, pues en punto final se mide al inicio para obtener una señal de fondo y al final. Lo que más importa es de que se mide al final. Y en el cinético, pues se mide varias veces durante la reacción. ¿Qué se analiza? En el caso de punto final, pues la absorbancia final. Y en el caso de las reacciones cinéticas, pues la velocidad de la reacción. Esto es ideal para, en el caso de punto final, analitos estables, y en el cinético medimos enzimas. Su sensibilidad al tiempo en el caso de punto final es baja y en el cinético es alta. Y las interferencias pues afectan más a punto final que a la cinética. Y ahora vamos ya a introducir algunos términos. Entonces vamos a comenzar con el término de linealidad. Bueno, la linealidad nos va a indicar si el método responde de forma proporcional a la concentración del analito. Es decir, si la concentración de mi analito se duplica, la señal, es decir, la absorbancia, también se va a duplicar. No precisamente tiene que ser duplicarse, podría ser triplicarse o cuatruplicarse, pero ¿qué ocurre? ¿Qué cambio es el que va a ocurrir si yo aumento la concentración de mi analito? Entonces, ¿por qué es importante la linealidad? Porque permite saber si el instrumento puede medir correctamente en un rango determinado sin distorsionar los resultados. Tenemos este ejemplo que dice: si preparo soluciones de glucosa de 50, 100, 150 y 200 miligramos por decilitro, un método lineal debería mostrar valores proporcionales en la absorbancia. Entonces aquí lo vamos aumentando 50 unidades cada vez. Entonces el cambio que hay de acá para acá, como es 50, debería ser el mismo que hay de acá para acá porque también es 50, o de acá para acá porque también es 50. Tenemos a la exactitud, y la exactitud indica qué tan cerca está el resultado obtenido del valor verdadero. Entonces aquí tenemos una grafiquita, ¿verdad?, que nos está diciendo el valor verdadero se encuentra aquí, en el centro de mi tiro al blanco. Y pues, qué tan cerca están cayendo todas mis flechas, ¿verdad? Todos los dardos que esté lanzando a esta diana. ¿Qué tan cerca caen del centro? Entre más cerca caen del centro es más exacto. ¿Por qué es importante la exactitud? Porque un método puede ser muy repetible, pero si siempre da valores alejados al real, no sirve para el diagnóstico. Un ejemplo de esto es si el valor verdadero de una muestra es 100 miligramos por decilitro y el método reporta 99 miligramos por decilitro, podemos decir de que este método es exacto. Sin embargo, si reporta 120 miligramos por decilitro, esto ya no es exacto porque ya me está arrojando más de mi valor verdadero y no en una unidad, por ejemplo, como es aquí, no varía una unidad, sino que varía 20. Eso ya es demasiado. Y bueno, aquí tenemos a la precisión.
La precisión indica qué tan repetibles son los resultados cuando se mide la misma muestra varias veces. ¿Por qué es importante la precisión? Porque un método debe dar resultados consistentes y no valores que cambian cada vez. Entonces, por ejemplo, si mido la misma muestra 5 veces y obtengo 98, 99, 98, 99 y 98 miligramos por decilitro, podemos decir que tiene una alta precisión. Sin embargo, si en una medición obtengo 80, en otra 110, en otra 95, en otra 120 y en otra 90, podemos hablar de una baja precisión. Entonces aquí tenemos siempre el diagrama, ¿verdad? Aquí podemos ver que todos los puntos pues están agrupados bastante cerca, que sería por ejemplo aquí que es 98, 99, 98, 99, 98. No varían tanto, están todos pues bastante cercanos unos del otro. No como por ejemplo en el caso de exactitud de que están dispersos, ¿verdad? En el caso de exactitud están dispersos pero están cercanos al valor clave. Y en este caso el valor al que le queremos dar está aquí, pero aquí obtenemos toda la concentración de puntos. Es decir, aquí tenemos solo exactitud, no precisión. Y aquí estamos teniendo precisión, pero no exactitud. Y algo que nosotros tenemos que buscar es que nosotros demos resultados exactos y precisos a la vez. Es decir, que toda esta concentración de puntos se debería de encontrar aquí en el centro pues del valor que es el verdadero. Y bueno, también tenemos lo que es un rango dinámico. Este es el intervalo de concentraciones en el que un método puede medir correctamente sin necesidad de diluir nuestra muestra. Y es aquí donde entra la importancia de saber diluir, ¿verdad? Ya aprendimos a diluir en clase y es aquí donde nosotros lo vamos a poner pues a prueba, ¿verdad? Este incluye el límite inferior de cuantificación, que también es el LLOQ, el límite superior de cuantificación, que es el ULOQ, el rango lineal, que es donde la respuesta es proporcional, y este es importante porque indica hasta dónde el método puede medir sin errores o saturación. Por ejemplo, un método de glucosa puede tener un rango dinámico de 20 a 600 miligramos por decilitro. Es decir, el límite inferior de cuantificación es 20 y el límite superior de cuantificación es 600. Si una muestra nosotros le medimos la glucosa y tiene 800, pues ya se pasa de nuestro rango dinámico. Por lo tanto, debemos diluir la muestra para obtener un valor entre 20 a 600. Y por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con este valor? Si yo tengo una muestra y me da un valor de 800 miligramos por decilitro de glucosa, yo digo, no entra dentro de mi rango dinámico. Entonces yo voy con ustedes y les digo, por favor, mire, este valor está muy por encima del rango dinámico, dilúyamelo 1 en 2. O el factor de dilución es 2. Entonces ustedes, como se recuerdan de su clase, saben de que tienen que realizar esta dilución y que tienen que agregar una parte de la muestra con otra parte del diluyente. Entonces van a agarrar el suerito del paciente y van a agarrar, por ejemplo, 100 microlitros. Lo pasan a un recipiente, un Eppendorf, podría ser, y luego agarran 100 microlitros de agua destilada, o bueno, en este caso solución salina podría ser, y van a mezclar y agregar los 100 microlitros de solución salina a los 100 microlitros de muestra. Ahí ya tenemos una dilución de 2, un factor de dilución de 2. Ya vengo, lo mido en mi equipo y el resultado que me da, por ejemplo, es 500. Pero ese es 500 de glucosa de mi muestra diluida. Entonces, para darle el valor real al paciente y al médico, yo tengo que multiplicar ese valor por el factor de dilución. Es decir, 500 miligramos por decilitro que me dio de glucosa por 2, porque mi muestra estaba diluida, y ya obtengo que el valor real de la muestra es de 1000 miligramos por decilitro. Entonces aquí tenemos una gráfica de cómo es un rango dinámico, y pues como les explicaba en el caso de los métodos cinéticos, tenemos una curva, ¿verdad? Que es donde va
comenzando la reacción, aquí está en reposo la reacción, luego comienza la reacción y comienza a hacer esta curva, y luego tenemos pues esta fase que es lineal. Luego termina la reacción, se da esta curva y encontramos esta área que es como que de meseta. Entonces aquí tenemos una curva bastante similar. Está en reposo la reacción, aquí no ha iniciado y comienza a darse. Cuando comienza a darse y comienza esta fase lineal, es donde yo voy a tener mi límite inferior de cuantificación, que está acá. Y después comienza a darse la reacción y obtenemos lo que está aquí, es como mi fase lineal de la reacción. Luego acá ya comienza a irse terminando la reacción y comienzo a obtener otra curva, ¿verdad? Entonces esta curva ya no nos interesa porque ya los resultados ya no me los va a tirar lineales. Y aquí tenemos el área de meseta, que es como que donde finaliza la reacción, que en este caso a nosotros no nos interesa esta área de meseta, sino este rango o este rango lineal, perdón. Y el rango dinámico va a estar dado donde la reacción sea medible. En este caso nos están diciendo que la reacción desde acá hasta acá es medible. Por ejemplo, acá son 20 miligramos por decilitro de glucosa y acá son 600 miligramos por decilitro de glucosa. Entonces, de acá para acá yo puedo medir la glucosa. Pero si me paso a la derecha o si me voy a la izquierda, ahí ya no puedo medir la glucosa. Muy bien. Entonces ahora tenemos lo que es el rango de referencia. Y pues este es el intervalo de los valores considerados normales para una población sana. ¿Por qué es importante? Porque permite interpretar si un resultado está dentro de lo esperado, está elevado o está disminuido. Los rangos de referencia son los que encontramos a la derecha, ¿verdad?, de nuestros resultados. Por ejemplo, en el caso de... aquí tenemos un ejemplo, perdón. Aquí dice el rango de referencia de plaquetas. En adultos es de 150.000 a 450.000 plaquetas por microlitro. Dentro del rango es normal. Menor a esto, es decir, a 150.000, nosotros decimos que el paciente tiene trombocitopenia, es decir, que está bajo de plaquetas. Y mayor a 450.000, nosotros decimos de que el paciente tiene trombocitosis porque tiene más plaquetas de lo que tiene pues mi población sana. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando nosotros obtenemos nuestros rangos de referencia, lo ideal es que trabajemos con nuestra población sana. Sin embargo, nosotros muchas veces nos basamos pues de lo que dicen las guías americanas de salud, las que realizan en Norteamérica, pero si ustedes colocan a una persona promedio de Norteamérica, de Estados Unidos específicamente, y a una persona promedio de Guatemala, van a observar que el gringuito es mucho más alto que nosotros, que somos más chaparritos. En las personas pues estadounidenses es más común que tengan sobrepeso que las personas guatemaltecas. Entonces hay mucha diferencia entre la población sana de Estados Unidos y la población sana de Guatemala. Sin embargo, lo recomendable es utilizar estas guías cuando nosotros no tenemos nuestros propios valores de referencia. Pero ¿qué es lo que ocurre? Aquí en Huehuetenango específicamente vamos a hablar de nuestra región. Pues no es lo mismo si yo vivo aquí en Huehuetenango o Huehuetenango que si yo vivo en Chantla, Huehuetenango, qué sé yo, por ahí por el mirador allá en los Cuchumatanes. Definitivamente no es lo mismo porque nuestras alturas son diferentes. En el caso de las plaquetas, pues la altitud a la que vivimos va a hacer que nos varíen nuestros niveles de plaquetas. Y no es lo mismo que yo me encuentre aquí en Huehuetenango Centro, voy a decir, o Huehuetenango, a que yo me encuentre en Escuintla, a la orilla del mar. No es lo mismo. Es una altitud pues bastante variada. Entonces, las personitas que viven en la costa, en las partes donde la altitud es muy inferior, pues sus niveles de plaquetas se van a encontrar disminuidos.
es normal que yo encuentre valores de plaquetas muy cerca de 150,000. Sin embargo, en pobladores de Huehuetenango que viven en, voy a decir, la punta de los Cuchumatanes, pero ustedes pónganle nombre a esa región. Por ejemplo, Todos Santos. Yo le mido las plaquetas a un pacientito de Todos Santos, yo voy a tener valores cercanos o superiores posiblemente a 450,000, porque la altitud donde vive este pacientito es bastante elevada y por lo tanto sus niveles de plaquetas son altos. ¿Por qué? Porque las plaquetas pueden verse influenciadas por la altitud pues de donde vive nuestra población. Entonces les voy a contar. En el hospital de Huehuetenango, en el hospital regional, yo estuve haciendo mi EPS en el 2023 y ocurrió que los médicos decían es que todos los pacientes están enfermos según las hematologías del laboratorio, porque todos los pacientes tienen trombocitosis, todos los pacientes están mal. Pero ¿qué es lo que pasa? En el hospital se trabajan con rangos de referencia que son estos de acá, que les digo son los obtenidos en otro lado, pero son los que utilizan mayormente, la verdad, todos los laboratorios. Pero tenemos que tener en consideración de dónde viene nuestro paciente. Por ejemplo, yo soy de Jutiapa y he vivido la gran parte de mi vida en la ciudad de Guatemala, en la capital. La altitud que hay en Jutiapa y en la ciudad de Guatemala es más o menos similar. No es tan alto comparado como aquí en Huehuetenango. Entonces, cuando yo recién vine de Guate a Huehuetenango, podía esperar de que mis plaquetas estuvieran bajas. Sin embargo, ahora de que ya vivo en Huehuetenango, mis plaquetas van a estar más altas porque la altitud a donde vivo, es mayor. Pero si yo voy y me voy a vivir a Todos Santos Cuchumatanes y pasan unos años, yo ya estoy allá, pues mis niveles de plaquetas van a ser mayores. Nosotros, por ejemplo, en un hospital no podemos o es muy difícil conseguir una población sana para medir estos valores de referencia, para sacar estos valores de referencia, porque me vienen pacientes de todas partes de Guatemala, ¿verdad? Que andaban repartiendo algo por acá, pero no viven acá. Entonces yo no les puedo poner a ellos otro valor de referencia, el valor de referencia de los pacientes de Huehuetenango. Y aquí en Huehuetenango tenemos distintas altitudes. Huehuetenango es muy diferente su altitud a Todos Santos Cuchumatanes. Entonces es bastante complicado obtener este rango de referencia. Por eso nos guiamos más fácilmente de otras guías, ¿verdad?, de salud. Sin embargo, pues el médico debe de tener en consideración de dónde viene su paciente para poder pues interpretar estos resultados. No solamente guiarse del rango de referencia que nosotros le damos en el laboratorio, sino que él tiene que tener la capacidad de análisis, de decir, no, mi paciente viene de la costa y por lo tanto tiene plaquetas bajas y esto es normal. Porque no varía tanto, qué sé yo, en lugar de 150,000, sí tiene 148,000. Entonces no es una variación que digamos demasiado grande, podría llegar a ser normal. Y mi otro paciente, que tiene 453,000 plaquetas, viene de Todos Santos Cuchumatanes, entonces ese aumento, que no es tanto, está normal porque es un paciente que viene de una zona alta de Guatemala. Muchas veces se acercan a nosotros los médicos con estas consultas y tenemos que tener la capacidad pues de resolverles las dudas que ellos tengan. No, doctor, no precisamente tiene que significar que el paciente esté mal. El rango de referencia está, pero es para nuestra población. Sin embargo, nuestra población es muy variada. Recuérdese que las plaquetas se ven influenciadas por la altitud. Y hasta ahí, ¿verdad? Ya las decisiones terapéuticas que él tome dependen de él. Y bueno,
Nada más como recordatorio, tenemos nuestro parcial 1, ¿verdad? Originalmente lo teníamos para el 21 de marzo, sin embargo, se acerca la excursión de ustedes y no va a poder ser en esas fechas, por lo tanto lo vamos a correr para el 28 de marzo. Cabe mencionar que viene hasta esta clase. Entonces, todo lo que hemos visto hasta este momento viene en el parcial. Les deseo muchos éxitos y muchas gracias pues por ponerse al día con esta clase. Y cualquier duda que tengan, por favor la pueden escribir en comentarios y yo la iré resolviendo de la mejor forma posible. Que tengan buen día.